Y hoy quiero hablar de una de las historias más conocidas de la Biblia que tiene que ver con el rey David. Y ustedes sabrán de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando David venció a Goliat. ¿Quién no lo ha leído? En fin, se han hecho películas, historias, de todo. Y aún en la escuelita bíblica a los niños siempre se les enseña y se les habla acerca de cuando David, que era un simple muchacho joven, no muy grande de contextura física ni de estatura, pudo vencer al gigante Goliat. ¿Quién era David? David era el hijo de Isaí, vivían en Belén y tenía en total 7 hermanos más, o sea, eran 8 hermanos. Y David era el menor de ellos y era el encargado de apacentar las ovejas. Ahora, lo llamativo de la historia de la vida de David es que pasó de ser pastor de ovejas a ser el rey de Israel. Y por qué no decirlo, el mejor rey que la nación de Israel había tenido. ¿Y cómo llegó a ser rey? Porque justamente Dios lo eligió. Dios tenía un plan para su vida. Dios tenía un propósito. Pero Dios lo eligió porque también David tenía una cualidad especial. Quiere decir que se juntó, se unió el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quería hacer en la vida de David, con la cualidad que David tenía ya desde jovencito. Y esa cualidad está descrita en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, que dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, siempre nos quedamos con la foto de la victoria de David, con la foto de David venciendo a Goliat. Eso es lo que queda, esa es la historia que queda en el recuerdo, en la mente de las personas. Pero lo cierto es que antes de esa, por así decirlo, foto final de David venciendo al gigante, hay todo un antes, hay todo una historia previa, hay todo una conquista, conquistas anteriores. Es lo mismo que sucede cuando vemos a un deportista que logra ganar un campeonato, que logra ganar un torneo. Aparece la foto de ese deportista con la copa, con el trofeo, y esa es la foto, como acabo de decir, que queda, que la gente ve, pero lo que no se ve es todo lo anterior. Y es el sacrificio, es la entrega, es el esfuerzo, son las horas de entrenamiento que ese deportista tiene. Y que eso también son las conquistas previas, las conquistas anteriores, antes de llegar a la conquista mayor. Y David pudo vencer a Goliat, porque antes de vencer al gigante Goliat, tuvo otras conquistas. ¿Y de qué se tratan estas otras conquistas? David venció a otros 3 gigantes, que no era Goliat, sino 3 gigantes que no se veían, 3 gigantes invisibles, los mismos gigantes que vos y yo muchas veces vamos a tener que vencer. Gigantes que no se ven, gigantes invisibles que vamos a tener que derrotar como David los pudo derrotar para poder conquistar grandes cosas en nuestras vidas. Por eso vamos a ir directamente al relato que está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3 al 11. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre otra colina. Y el valle estaba entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat de Gat. Este tenía una estatura de casi 3 metros, llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 7 kilos. Y su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence,
nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió, yo desafío hoy al ejército de Israel, denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteos, se amedrentaron, dice la Biblia, y tuvieron mucho temor. De los 8 hermanos, de los 8 hijos de Isaí, los 3 mayores habían ido a la batalla, habían ido a la guerra y estaban en el frente de batalla. Ahora David se había quedado cuidando a las ovejas porque era el menor de la familia y era el encargado de esa tarea. En un momento su papá, Isaí, le pide a David, al muchacho David, que vaya hasta el frente de la batalla para llevarle comida a sus hermanos y para ver cómo estaban sus hermanos. Si estaban bien, si gozaban de buena salud, si estaban a salvo. Lo cierto es que David llega allí al frente de batalla y escucha las amenazas del gigante Goliat que hacía al ejército de Israel. Estas amenazas Goliat las estuvo haciendo día tras día durante 40 días. Y escucha, porque se hablaba ahí entre los hombres, los soldados del ejército, que aquel hombre que se animara a desafiar al gigante Goliat, el rey lo iba a recompensar. ¿Y cuál era la recompensa? Casarse con la hija del rey, riquezas, y además de eso, su familia no pagaría más impuestos. Imagínate los impuestos que habría en aquel tiempo, que dentro de la recompensa figuraba que no pagarían más impuestos de por vida para toda la familia. Ahora, hablamos de 3 gigantes invisibles. 3 gigantes aparte del gigante Goliat. 3 gigantes que no se ven, que como te dije al principio, son los mismos gigantes que muchas veces vamos a tener que enfrentar vos y yo, y que tenemos que derrotar. Por eso vamos al primer gigante. Primera de Samuel 17:28 dice lo siguiente: Eliab, su hermano mayor, lo oyó a David hablar con los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido, le dice el hermano mayor, para ver la batalla. ¿Qué estaba haciendo Eliab, el hermano mayor de David? En primer lugar, cuestionó sus intenciones, cuestionó su motivación. Viniste acá, le estaba diciendo en otras palabras, para ser visto, para hacerte ver, para sobresalir, cuando en realidad David estaba cumpliendo la orden de su papá, Isaí. Estaba haciendo lo que su padre le había pedido. Cuestionó también sus cualidades. Le dijo: sos malo, sos arrogante. Eso tiene que ver con las debilidades o los defectos. Cuando Dios dice en la Biblia, dice en su palabra, que encontró a David un varón con un corazón conforme al corazón de Dios. Cuestionó sus metas, de querer, lo culpó de querer abandonar su lugar. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? En otras palabras, le estaba diciendo: este no es tu lugar. Tu lugar es aquel en el desierto con las pocas ovejas, que en definitiva era pocas ovejas, y el desierto, un lugar que por supuesto nadie quería. Todo símbolo ¿de qué? De frustración. Las pocas ovejas, imagínatelo por un momento, y el desierto, el peor lugar, con poco. En otras palabras, también le estaba diciendo: ¿qué haces queriendo más de lo que te toca? ¿Qué haces anhelando, deseando, aspirando a algo mayor que lo que estuviste haciendo todo este tiempo? Estás queriendo demasiado, cuando su lugar no era el que el hermano le quería dar o el lugar en donde el hermano quería que se quede, sino que su lugar era el lugar que Dios quería darle. ¡Wow! Primer gigante, ¿cuántos están preparados? Se llama la mentira, porque en definitiva era todo mentira. ¿Y qué es lo que hace la mentira? Número 1, tu motivación.
La mentira viene y te dice, lo que estás haciendo, lo haces para que te vean, lo haces para tu propio bien, lo haces para tu propio beneficio, lo haces porque te gusta que te vean y que te aplaudan o que te reconozcan. Cuando en realidad, al igual que David, tenemos que tener la seguridad, la certeza de que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos mandó. Porque nuestro Padre Celestial nos dijo y nos envió a hacer lo que tenemos que hacer. Y lo único que hacemos es su voluntad, lo que está escrito en su palabra, y estamos cumpliendo con la comisión y con el mandato del Señor. También cuestiona, ¿qué cosa? Nuestra condición, tu condición, capacidades, carácter. Cuando viene esa vocecita de la mentira y te dice, vos, si vos sos esto, vos sos aquello, tenés este defecto, tenés esta debilidad, tenés esta manera de reaccionar, tenés este carácter, ¿cómo se te ocurre? Cuando en realidad mis limitaciones, nuestras limitaciones, lo único que hacen, ¿sabés qué es? Nos hacen depender más de Dios. Y la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Viene la mentira y cuestiona tus metas. ¿Y qué es lo que te dice? Como le dijo el hermano, en otras palabras, a David. Es demasiado para vos. ¿Qué estás queriendo? No. Otro quizás sí, pero vos no es para vos. Olvídate, tu lugar es allá, con las pocas ovejas en el desierto. Lo que nadie quiere hacer en el lugar en donde nadie quiere estar. Cuando Dios tiene grandes cosas, cuando Dios tiene grandes planes para nuestras vidas, cuando Dios nos dio grandísimas promesas, como dice la Biblia, y en eso se glorifica el Señor, en darnos más de lo que vos y yo podemos alcanzar con nuestros propios medios. ¿Cuál es el problema de la mentira? El problema es cuando te crees la mentira. Y si te crees la mentira, volvés al lugar de donde saliste. Si David se hubiese creído esa mentira, si hubiese pegado la media vuelta y hubiese ido de nuevo allí con las pocas ovejas en el desierto y allí se hubiese quedado toda su vida y nunca hubiese llegado a ser el rey de Israel. ¿De dónde venía este gigante? Del hermano mayor, de su familia, de su propia familia. Y cuando hablo del hermano mayor estoy hablando que ese gigante para nosotros puede venir de lo familiar, que puede ser la familia, de un conocido, de un amigo o de quién, de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos. ¿Cómo lo venció David a ese gigante llamado la mentira? ¿Cómo tenemos que vencer vos y yo a ese gigante? Sigue diciendo 1 Samuel capítulo 17, versículo 29 y 30. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una palabra. Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió igual que antes. ¿Cómo contestó David? ¿Qué hice yo ahora? Muy seguro, muy convencido, y diciendo, yo no hice nada malo. Solamente pregunté a la gente que estaba allí qué era lo que el rey Saúl estaba ofreciendo. No hice nada malo, es todo mentira. Y escuchá, lo deja al hermano mayor hablando solo, se pega la media vuelta y se va a hablar con las otras personas que estaban por allí. No se quedó escuchando. No se quedó escuchando, no se quedó oyendo, porque a la mentira, ¿sabes cómo se la vence? A la mentira se la vence cuando dejas de escucharla. A la mentira se la vence cuando no te quedás escuchando la mentira. ¿Por qué? Porque con la mentira no se dialoga, a la mentira hay que rechazarla. Algunos se quedan hablando con la mentira, se quedan dialogando, y cuanto más dialogan con la mentira, más se la creen. Y más la mentira termina dominándote, termina controlándote y por lo tanto te termina paralizando. Que eso fue lo que hubiese pasado si David se quedaba hablando con el hermano y haciéndole caso a las mentiras que el hermano le estaba diciendo. Pero acordate, cuando venga la mentira, hacé como David. No te quedes escuchándola, no te quedes dialogando, simplemente rechazala. Porque no necesitamos mentiras para poder avanzar en la vida. Necesitamos la verdad de Dios. Segundo gigante.
Primera de Samuel capítulo 17, versículo 32 y 33. David llega hasta donde está el rey Saúl y David dice a Saúl, o dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Estaba hablando de Goliat. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué hace el rey Saúl cuando David le va a decir que está dispuesto a enfrentar al gigante, que está dispuesto a asumir el desafío? Lo descalifica, lo descalificó, le dice: no vas a poder. Y cuando le dice no vas a poder, el no ni siquiera es una duda, ese no es una sentencia. Y por lo tanto tiene que ver con ¿qué? Con la incredulidad. Le dice: no podrás. Y hay un motivo. ¿Por qué no podés, David? Porque vos sos un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Muchas veces la incredulidad se fundamenta en una verdad. Porque en una realidad, porque era verdad, era real. Él era un muchacho y Goliat era un guerrero desde su juventud. Lo mismo que la realidad o las situaciones que nos rodean son verdad, son reales. Quizás tu economía, quizás tu salud, quizás lo que está pasando en tu familia, los problemas que estás teniendo, las circunstancias que te están rodeando. Entonces viene la incredulidad y te dice: no vas a poder o no se te va a dar por esta causa o por este motivo. Que son reales, que son verdad. La incredulidad, además de fundamentarse en una verdad, se alimenta de las comparaciones. Acordate, muchacho, comparate David, guerrero experimentado. Y también era verdad, también era una realidad. La incredulidad viene y compara lo que tenés o lo que sos con la realidad. Te dice: mirá, poné la mano en el bolsillo, tenés poca plata y encima aumentó todo. Y es verdad. Sos de una manera y en ese trabajo que estás buscando están queriendo, están necesitando a alguien totalmente distinto, algo que vos no sos, que no calificás para ese trabajo. El análisis, fuiste al médico, la radiografía, el estudio que estabas esperando dio de una manera quizás negativa. ¿Cuántas veces la incredulidad, qué hace? Te compara. No solamente con lo que acabo de mencionar, sino con las personas que llegaron a algo. Te hace mirarlas y te dice: ¿ves? Él llegó, pero él tenía esto, él tuvo aquello, él tuvo lo demás allá, mientras que vos no tenés nada de lo que él tuvo. Por lo tanto, vos no vas a llegar. Él sí, pero vos no. Pero el segundo gigante, porque algunos están pensando, es la incredulidad. No, ¿sabes cuál es? Es la realidad. Y la realidad la mayoría de las veces te va a decir lo mismo que le dijo Saúl a David: no podés, no tenés, no sos, es imposible. Ahora, ¿cómo lo venció? ¿Cómo venció David a la realidad, a este gigante? Mira lo que dice 1 de Samuel capítulo 17, versículo 34-37. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de las manos de ese filisteo. Mientras que Saúl lo comparaba a David con el gigante, David hizo otra comparación. David le cambia la comparación. ¿Con qué compara David al gigante? Con los testimonios de Dios, con lo que Dios ya había hecho a través de su vida a lo largo de su existencia. Le estaba hablando y lo comparó al gigante Goliat con las victorias pasadas. La realidad puede ser presente, era una realidad. El gigante Goliat, el muchacho David. Lo mismo que tu realidad, es una verdad, está ahí, es presente. Pero el presente muchas veces se vence. Escuchá,
con las victorias del pasado y con las bendiciones que Dios ya te dio y que por lo tanto alimentan tu fe. No comparó al gigante con su realidad, lo comparó con su Dios. Saúl le dice, vos sos un muchacho, él es un guerrero experimentado, desde joven. Pero David cambia la comparación y dice, Goliat puede ser un guerrero experimentado, pero yo lo estoy comparando no conmigo, sino con mi Dios, que es mucho más grande y es mucho más poderoso. Y acá estamos hablando de dos realidades y dos verdades. Saúl estaba manejando una realidad humana, Goliat, y una verdad humana es más que vos. Porque la incredulidad, ¿qué es lo que usa? Usa la realidad humana. Te desafió a vos, el gigante te desafió a vos, le dijo Saúl. ¡Wow! Mientras que David habló, pensó y usó la realidad espiritual. Dios me ayudó antes y me va a seguir ayudando ahora. Dios me respaldó antes y me va a seguir respaldando ahora. Esa es la realidad espiritual y una verdad espiritual. La verdad humana, Goliat es más que yo. Pero la verdad espiritual, Dios es más grande y es más poderoso que Goliat. Porque la fe usa la realidad espiritual. Mientras que la incredulidad usa la realidad humana, la verdad humana, la fe no usa la verdad humana, la realidad humana. Usa la verdad espiritual, la realidad espiritual. Además, Saúl le dice, te desafío a vos, David, Goliat. Te está desafiando a vos. ¿Y qué es lo que dice David? Dice, no, lo está desafiando a Dios, porque Dios está conmigo. Y si me desafía a mí, y si desafía a los escuadrones de la nación de Israel, está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y ahí sigue diciendo, en el 38 al 40, Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas, entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y los puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Saúl le dice, toma mi armadura, toma mi espada, toma mi lanza, toma mi escudo. ¿Qué le estaba diciendo? Vos no tenés lo que se necesita. Necesitas que yo te dé para poder enfrentar al gigante. Y quería que enfrente al gigante, en definitiva, con métodos humanos, con estrategias humanas, confiando en los recursos humanos, la armadura, el escudo, la lanza. Y David le dice, yo no estoy acostumbrado a esto, yo no estoy acostumbrado a confiar en los recursos humanos, no estoy acostumbrado a confiar en la fuerza natural, no estoy acostumbrado a confiar en los métodos humanos, yo estoy acostumbrado a confiar en Dios, yo estoy acostumbrado a confiar en los métodos espirituales, yo estoy acostumbrado a confiar en las estrategias espirituales de fe, de confianza, en un Dios que todo lo puede y para el cual no hay nada imposible. Por eso el gigante de la realidad, ¿cómo se vence? Con la realidad espiritual y con las armas espirituales. Y me encanta esto. Y con su honda, pensalo un minuto, en su mano, se fue hacia el filisteo. Una honda nada más. ¿Por qué? Porque lo poco, pero dependiendo de Dios es mucho. Su confianza no estaba en lo que tenía, una honda, unas pocas piedras. Su confianza estaba puesta en Dios, en lo que Dios tenía para él. Tercer gigante. Primer gigante, la mentira. ¿Cómo se vence? Rechazala, dale la espalda, no te quedes dialogando, no te quedes escuchando con la mentira. Segundo gigante, la realidad. Sí, es verdad. Todo lo que pasa es verdad, lo que está ahí en tu vida es verdad, lo que no tenés es verdad, el problema es verdad, tus limitaciones es todo verdad. Pero ¿sabes qué? La realidad se vence con la realidad espiritual. La realidad humana se vence con las verdades espirituales, con la fe en Dios. Porque Él es más grande y más poderoso
que cualquier gigante que se pueda parar delante tuyo. Tercer gigante. 1 Samuel 17, 41 al 50. El filisteo venía acercándose a David precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, y lo tuvo en poco porque era un joven de tez rojiza y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas a mí contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y cayó de bruces en tierra. Y así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. ¿Cuál es el tercer gigante? Y viene de una pregunta, la respuesta. ¿Por qué nadie lo había enfrentado antes? Acuérdense que dice que cuando Goliat amenazaba al ejército de Israel, los soldados se llenaban de temor y quedaban amedrentados. El gigante no es el gigante. El gigante es lo que te impide enfrentar al gigante. Y lo que impedía al ejército de Israel enfrentar al gigante, que era el miedo. Por eso el tercer gigante invisible a vencer es el temor, es el miedo. ¿Y qué pasa? Había dicho, acordate Goliat, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El gigante es gigante si lo dejas que sea gigante. Y acá Goliat dio en la clave con las palabras que dijo. ¿Por qué? Porque cuando uno no puede enfrentar sus miedos, queda esclavizado de sus miedos. Y durante 40 días ellos estuvieron ahí esclavizados de sus miedos, acostumbrándose a los insultos del gigante, a la confrontación, al menosprecio de Goliat sobre sus vidas. Convivían con el miedo. Y mientras tanto el gigante seguía estando allí durante 40 días. Eso es lo que le pasa a la gente que no enfrenta sus miedos, porque ese es uno de los mayores gigantes que te impide enfrentar los demás gigantes de la vida. ¿Y cómo se vencen los miedos? De la misma manera que lo venció David, enfrentándolos. Cuando nadie los enfrentaba, él lo pudo enfrentar. ¿Y cómo se enfrentan los miedos? Se enfrentan con la fe en Dios. Por eso hubo 3 gigantes invisibles. Los mismos 3 gigantes invisibles que muchas veces vamos a tener que vencer vos y yo. La mentira, la realidad y el miedo. Cuando podemos vencer esos 3 gigantes que no se ven, que son invisibles, vamos a poder vencer todos los demás gigantes que se ven. Los Goliats. Y a esos Goliats ponele el nombre que quieras. Por eso los mayores gigantes no están afuera. Los mayores gigantes muchas veces están en nuestro interior, están en nuestra mente o están en nuestro corazón. Y que en este día, que hoy domingo, puedan caer en la mentira
que cuestiona tus motivaciones, que te está allí acusando, mostrando tus debilidades, mostrando tus falencias, cuestionando tus metas, diciéndote, no, vos no podés aspirar a eso, es demasiado para vos, tu lugar son las pocas ovejas allá en el desierto. Lo que nadie quiere, con lo menos, con lo poco, con la nada. El gigante es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí o no? Goliat era un guerrero de su juventud y David era un muchacho, no era mentira, esto era verdad. Pero justamente la realidad humana y la verdad humana se vence con otra realidad, con otra verdad. Y son la verdad y la realidad espiritual. ¡Wow! Así los vamos a vencer, recordando como hizo David. Si vamos a comparar, comparemos los gigantes, no con vos, no conmigo, sino con el poder de Dios. Si vos te comparás con el gigante, sea cual sea el nombre que tiene, te vas a sentir menos, te vas a sentir que no podés, vas a ver tus limitaciones como David. Pero escuchá, a ese gigante comparalo con Dios, con tu Dios, con nuestro Dios. Comparalo con todas las veces que Dios te respondió, te dio la victoria, te hizo más que vencedor. Aleluya. Y lo vencemos con armas espirituales y con verdades espirituales. El miedo, ya lo sabes, vamos a enfrentarlos, porque si no vamos a quedar esclavizados en nuestros miedos. Vamos a enfrentarlos con fe y los vamos a vencer. Porque esta es la única manera de que todos los demás gigantes que están allí por delante tuyo, que viven menospreciándote, viven haciéndote sentir menos, viven poniéndote límites para que no avances, no crezcas y no progreses en la vida, también puedan caer en el nombre del Señor. Aleluya. Hoy es día de victoria. Hoy es día en que muchos gigantes van a caer, pero primero van a caer en tu mente, van a caer en tu corazón. Y estos tres son nuestros gigantes que hoy tienen que dejar de estar y tienen que ser vencidos en el nombre del Señor. Y vamos a orar para eso, para que la mentira, la realidad y el miedo hoy, así como cayó Goliat, caigan también en tu vida en el nombre del Señor. Y Marcela, vamos a orar para que en este día caigan muchos gigantes. Amén. Sobre Amén. todo la mentira, que hoy se vaya de tu mente, de tu corazón. Y gigantes en la Biblia, como los hijos de Anak, representan enemigos, ¿no? Las cosas que nos atacan la fe, que atacan nuestra vida espiritual, y Dios quiere vencer esos enemigos, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Es que ahí Goliat aprovechaba uno de esos gigantes que es el miedo para estar ahí y no se iba y no se iba. Y estaba ahí 40 días. ¿Y qué hace? Intimida. Es así. Genera, ¿no? Achicarse, genera huida. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a ser valientes para enfrentar cada uno de esos gigantes. Lo que pasa es que los soldados, te imaginás, miraban a Goliat, que tenía, no sé, 3 metros se calculaba, casi 3 ¿te acordás? metros de altura y se comparaban. Claro, imagínate el tamaño de ese hombre en comparación. Y David era un adolescente, ¿entendés? Le llegaría a la mitad, imagínate que... Pero es como dijimos en la enseñanza, se comparaban al gigante con ellos, pero David vino y lo comparó con Dios. Ahí está, puso la mira en las cosas de arriba. Como vos siempre dices. Amén, Vamos amén, a orar poderoso. Y que hoy cada gigante que está allí, las mentiras, la realidad, Va a caer. el miedo, caiga en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Y hoy, Señor, muchos gigantes caen. Cada gigante que estaba allí atormentando tu mente, trayendo limitación, acusación, culpa, que te estaba haciendo comparar, haciéndote sentir menos, que no podías, que no tenías. Esos gigantes empiezan a caer a través de la palabra, a través de la verdad espiritual, a través de esta maravillosa historia. Los gigantes que no se ven empiezan a ser derrotados. Estaban allí escondidos, estaban allí ocultos y vos no sabías ni por qué ni cómo. No podías, te sentías vencido y derrotado. Pero hoy Dios te está hablando
y te está diciendo, este es tu gigante. No es lo que ves afuera, es lo que está adentro, es lo que te está allí invadiendo la mente y el corazón, y que hoy sale a la luz para ser derrotado, vencido por el poder de Dios. El Señor vence, el Señor ganó la batalla, Él ya venció. Su cruz venció la muerte, Él es por nosotros. Declaramos sanidad, salvación, libertad, se rompen los miedos, se rompen las ataduras, se rompen las cadenas de generación en generación. El Espíritu Santo quiere tomar ese lugar donde estaba el miedo y llenarlo con la paz, la seguridad, la confianza, su palabra. Y Él va a levantar allí fuerzas nuevas para que puedas enfrentar cada uno de sus gigantes. Oh Santo, Él hoy se levanta y vos declará: en el nombre de Jesús voy a vencer y renuncio a todo miedo, y empezá a declarar por nombre cada uno con su nombre. En el nombre de Jesús, miedo en la economía, en la familia, en las necesidades, en la salud. Hoy, en el nombre de Jesús, al futuro, a lo que sucederá, a las cosas nuevas. Cortá, rompe con tu voluntad y vas a ver cómo empiezan a suceder milagros. Porque cuando cortamos lo natural, humano, caído, aquellas áreas que nos vencen, Él se glorifica en medio de nuestra necesidad. Dios está con vos como estaba con David. Rey. El Señor te acompaña como lo acompañó a Él. Y todo lo que se levante contra vos, dice el Señor, se levanta contra Él. Así como Goliat se levantó contra el Dios de Israel, cada enemigo tuyo, mío, se levanta contra el Dios que está en nuestros corazones, contra la presencia de Jesús que está en nuestro interior. Y por eso somos más que vencedores, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Esa es nuestra verdad, esa es tu realidad, esa es nuestra victoria. Y por eso no vamos a temer, no vamos a tener miedo, no nos vamos a amedrentar como el resto de las personas. Vamos a ver cómo caen nuestros enemigos como Goliat a nuestros pies. Dice la palabra: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Dios te guarda, su ángel acampa alrededor de aquellos que temen a Dios y los defienden. Hoy el ángel de Jehová está acampando en tu casa y en tu vida, y el mal no te tocará. Declara la palabra, porque tiene poder y actúa con nuestra fe. La palabra es el verbo hecho carne. Ahí está. Aleluya. Trayendo verdad el Señor a tu corazón. Sí, iluminándote, Señor. alumbrándote. David fue con la palabra y le dijo al enemigo: venís en mí con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual desafiaste. Decile a tu enemigo: contra mí podés, pero contra mi Dios no podés. No podés, vas a caer en el nombre de Jesús. Decláralo con fe, juntos, familia, con fuerza. Y Dios te dice: déjate guiar por la realidad espiritual. Aleluya. No es lo que ves, es lo que no ves lo que te sirve. Déjate guiar por los testimonios, por todas las veces que Dios te bendijo y te dio la victoria. Déjate guiar por lo que dice la palabra y la promesa del Señor para tu vida. Aleluya. En el nombre de Jesús, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Hay victoria, recibila. Amén. Recibila, impresionante. Amén. Se puede ver en el espíritu los gigantes que están cayendo en este día. Por el poder de Dios. Dios trae libertad, libertad, libertad de toda mentira, libertad de la realidad que te dominaba y libertad de tus miedos en el nombre de Jesús. Aleluya.